todavía se usan contra esta enfermedad. Muy bien. ¿Se logra ver la pantalla, por favor? Si me confirman. Sí, doctora, sí se ve la pantalla. Ya, muchas gracias. Como dice acá, principios generales de la quimioterapia. Entonces, ustedes saben que hay una infinidad de tratamientos quimioterápicos, depende incluso del tumor o de la neoplasia a tratar. Uno de los principios que van a ver, como en toda enfermedad compleja como es esta, es para usar terapia combinada. Entonces vamos a empezar primero, ¿qué es conociendo un cáncer? ¿Qué es una neoplasia? Como dice acá, neoplasia y el gráfico es una masa normal de cualquier tejido que se produce porque las células empiezan a multiplicarse a un ritmo superior a lo normal. Estas neoplasias pueden ser malignas o benignas. Para el tratamiento de estas neoplasias, lo que utilizamos son fármacos quimioterápicos citotóxicos. Entonces vamos a ver cuáles son estos quimioterápicos citotóxicos. Para que una célula empiece a crecer y multiplicarse, se produce el ciclo celular. Entonces, la mayoría de estos fármacos citotóxicos van a actuar en este ciclo celular para tratar de impedir la multiplicación que es muy acelerada de células, ¿ya? Entonces, los que es un ciclo celular, entonces, tienen que recordarse cuántas veces tiene un ciclo celular. ¿Por qué? Porque algunos fármacos van a actuar en una fase específica o en cualquiera de las fases. O no actúan en esa fase, ahí es su clasificación. De acuerdo a la fase, si actúan en el ciclo o no actúan en el ciclo. Entonces, los objetivos de estos fármacos, su objetivo principal es producir o erradicar, sería lo ideal, en las células cancerosas, reduciendo así el tamaño y el número de estas células cancerosas, para que la de vida y prolongar la supervivencia de las personas que enfermedad. Las células tumorales, en general, las células tumorales, voy a poner el puntero, las células tumorales cumplen un ciclo, desde que empieza a, digamos, a proliferarse, llega a su etapa, sufre apoptosis y muere la célula. Eso debería pasar. Pero ¿qué pasa en las células tumorales? En las células tumorales se produce un daño propio de su ADN. Como hay un daño de ADN, va a producirse unas mutaciones de proteínas que van a ser sintetizadas por ese daño de ese ADN que hacen que las células sin control, incluso desorganizadas. ¿Qué hacen la farmacología de la quimioterapia? Proliferación sin control. A lo en el ciclo celular en la mayoría de los casos. Esos son los citotóxicos clásicos. Pero hay fármacos quimioterápicos que han creado actualmente, incluso en este último ciclo, donde tienen un objetivo, digamos, más específico y no tanto actúan en el ciclo celular. ¿Por qué? Porque un fármaco citotóxico que actúa en el ciclo celular puede provocar no solo daño de la célula tumoral, sino de una célula que también está en crecimiento. Por eso es clásico que los fármacos citotóxicos provoquen, por ejemplo, mucositis. Cuando reciben su quimioterapia empiezan a tener inflamación de las mucosas de esas personas y eso es porque también no solo los fármacos que les ponen por vía endovenosa generalmente afecta a la célula tumoral, sino también a las células que están sobre todo en fase de replicación en ese momento. Entonces, estos son los pilares del tratamiento antineoplásico, la quimioterapia,
Pero a la quimioterapia también se puede asociar la radioterapia o la cirugía para tratar de sacar ese tumor. Incluso actualmente se está hablando de la inmunoterapia, ¿ya? Entonces, en la evolución del tratamiento, como pueden observar ya desde principios del siglo pasado ya se estaban haciendo experimentos con el BCG, incluso ya se estaba usando lo que eran los aceleradores lineares para la radioterapia o el desarrollo de la quimiotécnica desde los años de 1950. Los últimos años lo que está en rojo, se estaba empezando a hacer investigación, por ejemplo, con clínica con las células dendríticas, uso de anticuerpos monoclonales, incluso ya ha sido aprobado el uso de estos, y esto es parte de lo que es la inmunoterapia como enfermedad contra el cáncer. Este cuadro aquí, por ejemplo, podemos ver el cuadro, la parte superior nos indica la carga de células tumorales. Generalmente cuando una célula tumoral ya alcanza un tamaño, del tamaño dice de una uva pequeña, 1 gramo de peso, es donde ya empieza a dar sintomatología, ¿eh? Pero el problema es si es que nosotros la detectamos posteriormente, o sea, cuando está más grande, y eso es lo malo, porque la gente se da cuenta ya cuando tiene síntomas. Entonces, es que aquí, cuando ya empieza a tener el paciente síntomas, el tratamiento tanto quimioterápico o la quimioterapia curativa ya no hace efecto. Como dice acá, las células cancerosas van a responder cada vez menos al tratamiento, ¿ya? Antes de eso, por eso se hace ahora la prevención, cuando el tumor es pequeño, incluso indetectable físicamente, ¿no? O sea, cuando uno se quiere examinar o se detecta, y ya con otros exámenes, la quimioterapia puede ser curativa. Incluso usando la cirugía se puede eliminar el tumor. Ya, por ejemplo, un cáncer testicular se puede eliminar, ya sea mediante cirugía o mediante radiación. Pero eso cuando el paciente está sintomático, ya cuando el paciente está sintomático. Ahora, como les estaba diciendo, para el tratamiento de la quimioterapia, cuando lo hacemos cuando lo detectamos precozmente y queremos que sea curativa, se utiliza terapia de combinación, ¿ya? ¿Por qué terapia de combinación? Igual, por ejemplo, en el tratamiento con la TBC, que también se utiliza terapia combinada, igual acá, la terapia combinada se usa para evitar o disminuir la resistencia farmacológica. También los fármacos quimioterápicos pueden los tumores pueden tener resistencia a este tipo de fármacos, ¿ya? Entonces, generalmente se usa 2 fármacos o más de 2 con sitios de acción distintos, ¿ya? O que actúen en distintas fases del ciclo celular y con diferente toxicidad. ¿Por qué? Pobrecita, doctora, creo que se nota que desde hace tiempo que no, que desde hace tiempo que los compañeros ya no prestan atención porque como ya estamos a punto de... Sí, aló, aló, ¿con quién estoy hablando? ¿Aló? Rodrigo, aló. Doctora, disculpe. Sí se le escucha, doctora, no se preocupe. Ya, no sé quién me estaba hablando. O se ha infiltrado, no sé. Sí, ¿Qué ha está bien pasado? ahora. No sé, la verdad. Creo que tal vez Ya. alguna persona, doctora. Sí, ya, por favor. Voy a tratar de hacerlo lo más concreto, ya, porque este es un tema un poco, ¿no? Pero por eso les estaba indicando que vamos a hablar sobre todo de estos principios, ¿eh? Lo importante acá de este cuadro, quiero que se les meta, se quede, digamos, en síntesis, es que para el tratamiento tiene que ser lo más precoz posible. Uno, que es un principio.
Segundo principio, se usa terapia combinada. Tercer principio, hay que usar fármacos, por ejemplo, otros fármacos que tengan diferentes sitios de acción y fármacos con diferente toxicidad. ¿Por qué? Porque si usamos dos fármacos que tengan, digamos, ambos sean nefrotóxicos, podemos potenciar esa nefrotoxicidad y provocar en el paciente una falla renal. No se olviden de eso. Entonces, como les estaba indicando, acá dice clasificación de agentes antineoplásicos, son un montón, son un montón de fármacos antineoplásicos que se usan. Incluso nosotros ya habíamos hablado de unos fármacos como son los antagonistas hormonales de estrógenos, como los antiestrógenos, oxifeno o el raloxifeno que se utilizaba en el cáncer de mama, o inhibidores de la aromatasa como el anastrozol, que también se utilizaba para este tipo de enfermedad. Incluso progestágenos, etcétera, y corticoides, que también forman parte de la terapia antineoplásica, pero no son los únicos. Se dividen en varios grupos, los agentes anquilantes, los antimetabolitos, productos derivados de microorganismos como los antibióticos, hasta antibióticos derivados de plastino, isótopos radiactivos como el yodo 131, que se puede usar en el cáncer de tiroides, los interferones, anticuerpos, y estos últimos, los anticuerpos monoclonales, que son, digamos, los últimos en aparecer, que tienen un sitio más específico, un mecanismo de acción más específico, y no actúan en el ciclo celular, es diferente su mecanismo de acción, por eso son más específicos. Entonces, como pueden ver, la mayoría de los quimioterápicos contra el cáncer, sobre todo los antiguos, los clásicos, actúan ¿en dónde? En el ciclo celular. Se hace en el mismo ciclo celular o en una fase del ciclo celular. Por eso se les llama no específicos de fase cuando actúan en cualquier parte del ciclo. Se pueden actuar en dos o más sitios del ciclo celular. O cuando son específicos de la fase, o sea, tiene que decirte de qué fase, de la fase S, de la fase G1, de la fase G2, de la fase M, etc. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Entonces, acá dice, esta es la evolución de todos los fármacos quimioterápicos clásicos y de los que han aparecido últimamente que tienen unos objetivos más específicos. Acá dice, actúan sobre todo sobre dianas moleculares más específicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos de acá, los convencionales, también dañaban a las células no tumorales, o sea, a las células normales. En cambio, estos más específicos, o sea, no actúan o no dañan tanto a las células tumorales. Y dentro de estos más específicos, ¿quiénes estaban? Los de azul, los anticuerpos monoclonales, o los agentes que tenían objetivos moleculares más pequeños, como son, digamos, partes más específicas de un receptor, por ejemplo, que ahorita lo vamos a especificar. Igual acá, estos son los más modernos, que han ido apareciendo desde este siglo, desde el 2000, por ejemplo, los inhibidores de la quinasa, los anticuerpos monoclonales a finales del siglo pasado, ya que han ido apareciendo, al igual que otras sustancias con objetivos más pequeños, o sea, más específicos, moléculas más pequeñas. ¿Qué me refiero a objetivos con moléculas más pequeñas? Imagínense que esta es una célula tumoral, ¿ya? Estas células tumorales están replicándose rápidamente. Acá se están sintetizando ADN y ARN. Pero para eso, para que se active, tiene que haber una secuencia de activación, ¿no es cierto? Que es uno de los receptores que hace que se desencadene toda esta secuencia genética o esos segundos mensajeros para que le diga al ADN que se replique. Es, por ejemplo, los receptores de proteína quinasa, ¿ya? Los receptores de proteína quinasa, que son estos de naranja. Entonces, hay anticuerpos, por decir anticuerpos monoclonales, que van dirigidos contra estos receptores de quinasa, ¿ya? Estos anticuerpos monoclonales. Tienen varios nombres, Mira que dice befacizumab, cetuximab, etc. ¿Qué hacen?
al momento de actuar lo bloquean e impiden que se desencadene estos segundos mensajeros y por tanto la duplicación del DNA y la producción de proteínas sintéticas que son capaces de sintetizar RNA y por tanto proteínas nuevas para la replicación de estas células, ¿ya? O moléculas o drogas que tienen objetivos más pequeños, ¿eh? Son más pequeñas. ¿Por qué? Porque se van a una parte, por ejemplo, de este receptor de tirosinquinasa, ¿ya? Así. Entonces, estos anticuerpos monoclonales, que son los últimos en aparecer, son moléculas que se unen a receptores que generalmente son de factores de crecimiento, o sea, son receptores que le dicen a la célula, crece, multiplícate. Como uno de estos hemos visto que son los receptores de tirosinquinasa, que generalmente se encuentran en la membrana de estas células tumorales. Por tanto, al actuar sobre estos receptores, inhiben las señales de traducción, proliferación, invasión y metástasis. Entonces, ahí actúan estos anticuerpos. Por eso, estos anticuerpos no actúan sino en las células tumorales, por eso son más específicos, ¿ya? Esto igual, es lo que nos dice, es una célula tumoral que tiene sus dirigimos anticuerpos monoclonales para tratar de inactivar toda esa secuencia de segundos mensajeros y se pueda esta célula replicar. Miren, aquí en todos estos anticuerpos que han ido apareciendo desde desde finales del siglo pasado, con diferentes indicaciones terapéuticas, por ejemplo, para el linfoma no Hodgkin, o tratamiento de un cáncer de mama metastásico, cáncer colorectal, etcétera, y contienen diferentes dianas específicas en cada una de estas células tumorales. Por eso les estaba diciendo, el tratamiento contra el cáncer es toda una especialidad que se enfoca incluso en valorar cuál es el mejor tratamiento para cada tipo de cáncer de acuerdo a la estirpe celular que está proliferando, ¿sí? Entonces, listo. Haciendo esta introducción vamos a hablar de estos citotóxicos. Ya hemos hablado en forma general, pero vamos a hablar de los citotóxicos clásicos, aquellos que actúan sobre todo, ¿en dónde? En el ciclo celular. ¿Por qué? Porque van a bloquear la división y reproducción celular. Por tanto, van a afectar a cualquier célula que tenga mayor crecimiento. Sobre todo, ¿y quiénes tienen mayor crecimiento? Los tumores. Pero como efecto adverso, a células que también tengan esta aceleración o esta multiplicación acelerada. Y para eso vamos a ver cuáles son. Como dice acá, son activos contra todas las células que estén en proceso de división. De este último ítem es porque se producen los efectos adversos del uso de estos fármacos quimioterápicos, ¿ya? Entonces, para eso hay que recordar cuáles son las fases del ciclo celular. Si se acuerdan, hay fase G0, G1, S, G2 y M. ¿Qué significa esto? Entonces, este es un ciclo celular. La fase G0 es la fase quiescente, o sea, donde la célula está quieta o no se está replicando, está descansando. La fase G1, aquí se empieza a sintetizar componentes necesarios o proteínas para que se pueda sintetizar ADN, que se sintetiza en la fase S. La fase G2, acá sí se empiezan a sintetizar o celulares para que la célula la mitosis que va a ocurrir en la fase M. Citotóxicos, cuando yo les digo que son específicos, y les digo que específicos de fase, es porque uno actuará en la fase G1, por ejemplo, un citotóxico específico de la fase G1, o un citotóxico específico de la fase M, así sucesivamente. Entonces, eso se llama específicos de fase. Si les digo ciclo específicos o específicos de ciclos que pueden actuar en el ciclo celular, pero en cualquier parte, ¿ya? Pero actúan en el ciclo celular. Y no específicos del ciclo celular, es que no actúan en el ciclo celular. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales no actúan en un receptor, ¿no es cierto? Entonces, así los estamos dividiendo. ¿Y cuáles son estos fármacos? Miren, por ejemplo, aquellos fármacos que no son específicos de fase, pero sí actúan en el ciclo celular, en cualquier parte. Aquí están los fármacos alquilantes, las nitrosurias,
Los antibióticos, el cisplastino, que son los más conocidos, actúan en la fase M, o sea, en la fase de mitosis, cuando se duplica la célula. Por ejemplo, los fármacos como la vincristina, vinblastina, actúan en la fase S. Por ejemplo, el arabinósido de citosina, la hidroxiuria, el metrotexate, ¿ya? Entonces, todos estos de acá arriba son específicos de fase y acá son específicos de ciclo. Entonces, no olvidarse que en la fase M, ¿qué se produce? La producción de 2 nuevas células. Entonces, ahí por eso se llama mitosis, ¿no es cierto? Mitosis. Para eso ocurre una serie de procesos donde se replique el ADN para que se produzca la mitosis, ¿ya? Aquí son los otros ciclos. Esto es lo mismo, sino que acá también es lo mismo, solo que lo estamos viendo desde otro enfoque, donde están los fármacos específicos de fase y los fármacos ciclo específicos o inespecíficos de fase. Listo. Entonces, acá dice, el uso de la quimioterapia convencional, que es lo que les estaba indicando, se basa en el principio de inhibir la replicación celular neoplásica. Los fármacos actúan en el ciclo celular de la siguiente manera. Criseli Casaverde. Doctora, presente. Ya. Te leo. La A es verdadera o falsa. A ver, me dices. Las células son más sensibles a la acción antineoplásica en la fase 0. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Falso, doctora. Sí, es falso. ¿Por qué es falso? Está muy bien. No sé si le has dado, pero está muy bien. Entonces, ¿qué dice acá? Fase G0 es fase de reposo. Aquí no ocurre replicación. Ajá. Si no hay replicación, no tiene por qué actuar, ¿eh? Solo los fármacos van a actuar en donde la célula está sintetizando proteínas o ADN para que se replique. Pero la fase G0 no hay replicación. Dice acá, gracias, Crisel. Los fármacos antineoplásicos convencionales no condicionan su actividad al ciclo celular. Los fármacos antineoplásicos convencionales no condicionan su actividad al ciclo celular. ¿Qué quiere decir? Que los fármacos, no todos los fármacos van a actuar, digamos, en el ciclo o en una fase específica del ciclo. La mayoría de los antineoplásicos, te falta la anterior y la C, la mayoría de los antineoplásicos actúan en la fase C y M. La mayoría de los fármacos antineoplásicos actúan, obviamente, en la fase S y M. ¿Por qué? Porque en la fase S hay síntesis del DNA, entonces se trata de evitar que se sintetice nuevo material genético o que se replique la célula, ¿ya? Y los inespecíficos pueden actuar en cualquiera de estos dos o al mismo tiempo en los dos, por eso son inespecíficos. Listo. Continuando, hay como un término que dice, una dosis determinada de un fármaco citotóxico destruye una fracción constante de células, ¿ya? Entonces, siempre va a destruir una fracción constante, una fracción, digamos, X de células. No es que mientras más dosis uso, se va a destruir todo el tumor, no. Siempre se va a destruir la misma cantidad de células, ¿ya? De células, por eso que esta destrucción de esta fracción constante va a ser independientemente del tamaño del tumor. Por eso es mejor, mientras más pequeño el tumor, mejor es el tratamiento quimioterápico. Entonces, vamos a recordar otra vez los principios generales que ya les estaba hablando anteriormente. Primer principio. Se debe reducir en lo posible la masa tumoral inicial, ya sea mediante la cirugía y radioterapia. En lo posible, si se puede, se debe extirpar o se debe iniciar radioterapia, primer principio. ¿Para qué? Para posteriormente poder aplicarle ya sea el tratamiento quimioterapia, si es que todavía quedara
tumor residual y así tratar de destruir toda esta masa tumoral. Un ejemplo, por ejemplo, es en el cáncer de tiroides. En el cáncer de tiroides se hace una tiroidectomía y luego se aplica yodo reactivo para detectar si hay focos metastásicos y tratar, digamos, de destruir estas células tumorales. Entonces, aquí han tratado de sacar el tumor y luego han aplicado la quimioterapia con el yodo radioactivo, ¿cierto? Segundo principio, se debe comenzar el tratamiento lo más precoz posible, incluso en la parte asintomática, porque hemos visto cuando un tumor es asintomático hay más respuesta favorable a que la quimioterapia sea curativa, ¿ya? Cuando el tumor no es detectable, digamos, palpando clínicamente, sino incluso con otros métodos. Por eso es que se habla mucho de la prevención contra el cáncer o la detección precoz si es posible. Las pautas al tratamiento. Se debe usar una dosis máxima tolerable y por ciclos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué usamos una dosis máxima tolerable? Porque mientras se utiliza la dosis más máxima tolerable, vamos a producir la mayor muerte celular posible, ¿ya? El tratamiento debe ser secuencial por ciclos, ¿ya? Para poder permitir, dice, la reparación del tejido desarrollado. O sea, ¿qué significa esto? No se puede usar de todo el tratamiento constantemente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que también el fármaco va a afectar a las células no tumorales, o sea, células sanas. Entonces, por eso se hace por ciclos, ¿eh? Por eso es cuando ustedes roten por servicio de hematología o por estas áreas, van a ver que los pacientes reciben quimioterapia por ciclos. Les programan los oncólogos cuántos ciclos va a recibir y un descanso entre ciclos. ¿Para qué? Para que en ese periodo de descanso el tejido que no es tumoral empiece, digamos, a recuperarse. Y el paciente también para que pueda volver a entrar a un nuevo ciclo, ¿ya? Respecto también al tratamiento, para disminuir la toxicidad y reducir la resistencia y mejorar la eficacia, se debe administrar al menos 2 fármacos, ¿sí? Hemos dicho esto. 2 fármacos que tengan mecanismos de acción diferentes y sin toxicidad cruzada, o sea, que no tengan la misma toxicidad. Eso es un principio que debe estar bien claro. Disminuye la resistencia, mejora la eficacia y vamos a evitar mucha toxicidad en un solo órgano. Entonces, aquí está. La detección precoz, ¿no es cierto? Incluso podemos tratar de extirpar el tumor en lo posible con cirugía o radioterapia, administrar por ciclos para disminuir para tratar de que las células normales se recuperen y actuar lo más precoz posible, generalmente cuando digo lo más precoz posible, en fase subclínica, cuando el tumor es más sensible al tratamiento quimioterápico. ¿Ya? Miren, acá está, por ejemplo, en este gráfico se observa el tratamiento por ciclos. Primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Lo de rojo son las células cancerígenas. Lo de azul son las células normales. En cada ciclo también se afecta una fracción de células normales. Entonces, ¿qué esperamos entre el descanso entre ciclo y ciclo? Que esa fracción normal se recupere y que el paciente, por tanto, se espera el siguiente ciclo para que las células al final tumorales terminen, digamos, de desaparecer o de disminuir su población. Te hemos dicho, para disminuir la resistencia usamos combinación de fármacos quimioterápicos con diferentes mecanismos de acción, ¿ya? Para evitar resistencia, porque en algunas células tumorales existen estas glucoproteínas P, que cuando imagínense que hay un fármaco B, el fármaco B lo puede expulsar, ¿eh? Entonces, cuando usamos 2 fármacos diferentes, que tienen diferentes mecanismos de acción,
digamos, una parte del fármaco es expulsado, pero al final va a llegar el otro fármaco para que actúe en el objetivo. Entonces, para que no sea totalmente eliminado de la célula tumoral, el fármaco que estemos usando, esa terapia combinada, siempre va a llegar parte de este fármaco a su objetivo diana. Por eso es que van a ver las personas que tienen cáncer y que están recibiendo quimioterapia, una terapia combinada. Miren, y se les pone así con iniciales qué tipo de fármacos están recibiendo. Por ejemplo, vamos a ver cualquiera de estos. En la leucemia linfocítica aguda se utiliza el enfoque o el POMS, ¿sí? PONP. Significa que este paciente, por ejemplo, está recibiendo la 6-mercaptopurina, que es el purinetol, por eso viene la P. La vincristina, que es el oncovin, por eso viene la O. Metrotexate, la M, y la prednisona. Y ahí vienen las siglas, digamos, de la combinación de quimioterápicos que recibe el paciente. Entonces, no olvidarse, ¿para qué sirve la terapia combinada? Para disminuir la resistencia, aumentar la eficacia. Se debe usar con fármacos que tengan diferente mecanismo de acción o diferentes objetivos diana. No puedes usar dos quimioterápicos que actúen en la misma fase, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que tengan diferente toxicidad. No puedo usar dos fármacos quimioterápicos que causen, por ejemplo, el hecho de nefrotoxicidad, porque podemos provocar daño renal. Listo. Entonces, resumiendo, ninguno debe actuar específicamente sobre, ninguno actúa específicamente sobre células tumorales. Los tejidos sanos pueden ser más afectados. Al momento de dar quimioterapia hemos dicho que también afecta a tejidos sanos. Pero ¿cuáles son esos tejidos sanos que se afectan? Los tejidos sanos que más se pueden afectarse son aquellos que tienen mayor tasa de replicación. ¿Y cuáles son estos? Uno de estos son los epitelios. Otro es la médula ósea y las células germinales. Por eso es que empiezan a aparecer enfermedades o efectos adversos relacionados a la afectación de estas células, ¿ya? Por eso también decimos que debemos usar la máxima dosis tolerada posible, o la máxima dosis que se puede usar para evitar mayor daño de las células no tumorales, ¿ya? Miren acá, por ejemplo, con cierta concentración del fármaco, yo trato de afecto a un grupo de células, mayor cantidad de células tumorales. Pero puedo estar empezando a afectar a células normales. Si aumento más la dosis, ya se empiezan a afectar a la mayor cantidad o mayor proporción, perdón, de células normales y la misma cantidad de células tumorales. Porque hemos dicho, una dosis actúa sobre una fracción constante de células tumorales. Que si aumento la concentración, va a seguir destruyendo más células tumorales. Entonces, les estaba indicando que como actúan o como afectan también células normales que tienen máxima actividad de replicación, se producen efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos? En general de fármacos quimioterápicos. Dice acá, toxicidad inmediata. Toxicidad inmediata. Horas a días. ¿Ya? ¿Cuál es? Inmediatamente uno recibe un paciente con quimioterapia, se produce el émesis. Por eso es que los pacientes, incluso antes de recibir la quimioterapia, se les está dando un tratamiento para evitar esta reacción, que es muy frecuente, los vómitos. Reacciones anafilácticas o una falla renal aguda. Entonces, hay acciones que van dirigidas, digamos, a tratar de evitar esta toxicidad inmediata como el émesis o la insuficiencia renal aguda y las reacciones anafilácticas. Ahora vamos a ver cuáles son. Toxicidad precoz, de días a semanas. Afectación en donde a nivel de la médula ósea. Leucopenia puede causar, alopecia y micositis porque afecta a las células epiteliales. Toxicidad retardada, de semanas a meses.
puede provocar neuropatía periférica, miocardiopatía o toxicidad. Algunos fármacos más que otros. Vamos a ver cuáles son. Toxicidad tardía, mira, hasta esterilidad y carcinogénesis de acuerdo a las dosis que ha recibido y el tiempo o los ciclos que ha recibido, por ejemplo, un paciente. Vamos a hablar de la émesis, o sea, de los vómitos. Hay fármacos que tienen más actividad emetogénica respecto a otros. ¿Cuáles son? A la cabeza está el simplastino, ¿ya? Que incluso está dentro de los grupos farmacológicos que tienen alta posibilidad de producir vómitos, mayor del 90%. Mira, el ciplastino está en este grupo. Otro que está dentro de este grupo está también la dacarbicina, ¿eh? Pero más, digamos, el más clásico de este grupo es el cisplastino. Por eso es que nosotros usamos terapia antiemética. Y se acordarán qué antieméticos usamos, los bloqueadores de receptores de dopamina, pueden ser combinados con los antagonistas de los receptores de serotonina, como los cetrones, como el ondansetron, o, por ejemplo, el aplipetam también se puede usar, o sea, podemos usar hasta corticoides, se puede usar en nuestros pacientes para evitar la émesis producto de los agentes quimioterápicos. Para la toxicidad renal, cada fármaco tiene mayor cuantía o menor de producir problemas renales, ¿eh? Aquí se resumen los fármacos en general, en qué parte del riñón es donde puedan producir daño renal. Por ejemplo, la ciclosporina puede producir daño a nivel de los pequeños vasos. El ciplastino puede provocar necrosis tubular aguda. La mesalazina, por ejemplo, una nefritis intersticial. Entonces, hay fármacos que tienen más riesgo también de producir toxicidad renal en relación a otros. Entonces, ¿cuáles son las medidas generales para evitar la toxicidad de estos fármacos? Si conozco que un fármaco es muy nefrotóxico, ¿qué tengo que hacer? Hidratar al paciente. Evitar usar dos fármacos nefrotóxicos al mismo tiempo. Y si se puede, una diuresis forzada. Si yo veo que un fármaco tiene más alto riesgo de producir mielosupresión o produce mielosupresión, tengo que dar al paciente factores de crecimiento tipo filgastrin, ¿cierto? Ya sea de crecimiento de granulocitos o en macrófagos. Si yo veo que hay un fármaco que tiene más riesgo de producir toxicidad, debo limitar la dosis. Si tengo un fármaco que tiene alto riesgo de producir cistitis, también tengo que hidratarlo más a este paciente. ¿Ya? No se olviden de cuáles son las medidas generales para la prevención de esta toxicidad con estos fármacos antineoplásicos. La dosis se calcula en función de la superficie corporal. Ustedes saben que hay varias vías de administración: oral, intravenosa, intratecal, intraarterial. Va a depender de dónde esté ubicado el tumor. También va a depender de la vascularidad, de la cantidad de vascularidad del tumor. Hay tumores muy vascularizados y otros menos vascularizados. Hay tumores que están dentro de la barrera hematoencefálica, etc. Entonces, aquellos fármacos que tienen menos acceso, por ejemplo, al tumor, son aquellos tumores donde van a llegar menos el fármaco, son aquellos que tienen menos vascularización o que están dentro de la barrera hematoencefálica. Para esto, para tratar de, digamos, de bypassear estas barreras, podemos usar otros tipos de accesos no clásicos, como si tuviera el tumor, por ejemplo, dentro del cerebro, puedo usar la vía intratecal o en algunos casos intraarterial, canalizar la arteria que esté llegando a ese tumor. Generalmente si es sólido, ¿no es cierto? Y tratar de llegar, de que la droga quimioterápica llegue a esa zona. Listo. Entonces, volvemos a nuestra clasificación para recordarles que son un montón de fármacos y que los clásicos sobre todo son específicos del ciclo celular o específicos de fase, ¿cierto?
Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algunos nomás, los más clásicos, no todos, ¿eh? No todos. Los más reconocidos, los que siempre casi forman parte, digamos, del tratamiento para enfermedades o cánceres específicos. Dentro de los fármacos, dice que dañan al ADN. O sea, su objetivo es dañar al ADN. O sea, pueden actuar en la fase S, ¿no es cierto? Porque ahí se replica el ADN. Aquí están los fármacos alquilantes, ¿ya? O agentes alquilantes. Dentro de estos lo dividen en mostazas nitrogenatos, nitrosurias, etcétera, etcétera. Pero los más los que de estos voy a tocar es a la ciclofosfamida. No se olviden, la ciclofosfamida, que es una mostaza nitrogenada. Otro fármaco importante dentro de los que dañan al ADN es el cisplastino, que provoca enlaces cruzados con compuestos de platino en el ADN y por eso lo da. Otro que vamos a tocar son los antibióticos como la doxorubicina, que actúa específicamente en la topoisomerasa 2. ¿Ya? Entonces de acá solo voy a tocar ciclofosfamida, al cisplastino y a la doxorubicina. Fármacos antimetabolitos, o sea, que actúan alterando los precursores para la síntesis de DNA, ¿no es cierto? Para que el DNA se sintetice, se tiene que sintetizar purinas y pirimidinas. Entonces hay fármacos que alteran esa síntesis de estas sustancias. Uno de estos es el metrotexate. Vamos a tocar al metrotexate porque es un fármaco que se usa mucho, no solo para la quimioterapia, sino para otras enfermedades, incluso reumatológicas. Análogos de las bases pirimidinas, aquí está el 5-fluoracilo, y análogos de las bases purinas, que está la que sale el 6-mercaptopurina. O sea, de este grupo vamos a tocar al metrotexate. Fármacos que actúan sobre los microtúbulos. Aquí están los alcaloides de la vinca y los taxanos. ¿Ya? Entonces vamos a hablar primero de estos, de los alquilantes. Hemos dicho, los alquilantes, ¿a quién dañan? Al ADN, a sus enlaces, formando, enlaces covalentes, y por tanto bloquean que el ADN, al ADN, y si se bloquea el ADN, no se produce ARN, y si no se produce ARN, no se produce proteínas, por tanto, no va a haber mitosis. ¿Ya? Aquí actúan los fármacos alquilantes, bloquean al ADN. Entonces, aquí está, actúan en el ciclo celular, son específicos del ciclo celular, de todo el ciclo celular. Estos fármacos alquilantes tienen varias indicaciones, ¿eh? Por ejemplo, la enfermedad de Hodgkin, leucemia linfocítica aguda, etc. Hay varios. De estos vamos a tocar a uno de ellos, la ciclofosfamida. La ciclofosfamida, que es una mostaza nitrogenada, cuyas indicaciones generalmente están en los pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, de células de la sangre, como la leucemia linfocítica aguda, crónica, enfermedad de Hodgkin, etc. ¿Qué es lo representante de la ciclofosfamida? Uno de sus efectos adversos, es que puede provocar, y más reconocido que hasta el momento es característico de este medicamento, es la cistitis hemorrágica. Para tratar de prevenir esta cistitis hemorrágica, que hemos dicho que debemos dar hidratación. Pero también se puede administrar el mesna. ¿Qué es el mesna? Es el 2-mercaptosulfonato sódico, que ayuda a quelar una sustancia que es justo que induce a esta hemorragia en la vejiga. ¿Ya? Esta ciclofosfamida también puede producir náuseas, ¿eh? Y sobre todo la cistitis hemorrágica asociada a esta sustancia que es la acroleína. Entonces, la mesna quela la acroleína para evitar que se produzca esa cistitis hemorrágica. Entonces, este es un fármaco alquilante. Como dice acá, de los agentes antineoplásicos, ¿cuál produce cistitis hemorrágica? La ciclofosfamida, ustedes dirán. Ahora vamos a hablar de los complejos de platino, el cisplatino. Uno de sus características o efectos adversos más reconocido del cisplastino es que puede provocar nefrotoxicidad y ototoxicidad como efectos adversos reconocidos.
¿Ya? Entonces, ototoxicidad es lo que puede provocar como efecto adverso reconocido el cisplastino. Es un fármaco que actúa en cualquier parte del ciclo, o sea, es específico del ciclo celular. ¿Ya? Entonces, ya hemos hablado el primer fármaco, que era la ciclofosfamida, que era una mostaza nidrogenada, un agente alquilante. Luego, un medicamento que formaba complejos de platino en el ADN, que es el cisplastino. Y ahora vamos a hablar de los antimetabolitos que actúan a nivel de los precursores para la síntesis de ADNA. Entonces, cuando está diciendo que el ADN tiene que sintetizarse, pero para su síntesis necesita precursores, ¿eh? Se tiene que sintetizar ribonucleótidos a través de la síntesis de purina y pirimidinas. Entonces acá estamos hablando de los específicos de fase. O sea, actúan específicamente en la fase S, ¿no es cierto? O en la fase G1, dependiendo de cuál es la sustancia que actúa. Entonces, estos intervienen en la síntesis de ARN y ADN, ¿ya? Y de estos, porque hemos visto varios, 3 en este grupo, vamos a tocar solo al metrotexate, que es el más reconocido, ¿eh? Es un antineoplásico más clásico. Entonces, aquí vamos a tocar al metrotexate, pero hay otros fármacos también que son antimetabólicos. El metrotexate, como les estaba diciendo, no solo se utiliza como en los pacientes que tienen cáncer o linfoma, por ejemplo, linfocítico agudo, colocarcinoma, cáncer de cuello, cabeza, pulmonar, etcétera, sino también en donde en la artritis reumatoidea también podemos usar metrotexate. ¿Qué hace el metrotexate? El metrotexate inhibe esta enzima, la hidrofolato reductasa. Por tanto, evita la producción, la síntesis de purinas y pirimidinas. Tiene un problema. Al evitar también la síntesis de estas sustancias, también puede causar la supresión de la médula ósea. ¿Ya? La supresión de la médula ósea. Viene en presentación de vía oral, ¿no es cierto? También en vía oral generalmente, o también podemos encontrarla en vía intratecal, si es que queremos que actúen en tumores intracerebrales. Su efecto adverso más reconocido es la supresión de médula ósea, como les estaba indicando. Pero también hay otros efectos, como es toxicidad pulmonar, fibrosis hepática, neurotoxicidad, etc. Al igual, por ejemplo, que la ciclofosfamida se utiliza un medicamento para evitar la cistitis hemorrágica, aquí también se puede usar otro medicamento para evitar la supresión o disminuir el riesgo de supresión medular, que es la leucovorina. ¿Ya? Entonces, el mecanismo de acción del metrotexate, por tanto, es inhibir a la enzima que es involucrada en la síntesis de purinas y pirimidinas, o sea, enzima hidrofolato reductasa. El siguiente grupo farmacológico, y es que también vamos a mencionarlo, que es representante, están los antibióticos. Estos antibióticos tipo bleomicina, antraciclinas, etcétera, que también tienen varias indicaciones en diferentes tumores cancerígenos. ¿Qué hacen estos antibióticos? Estos antibióticos como la doxorubicina, dactomicina, etcétera, en el DNA se intercalan entre las cadenas de DNA, inhiben a las topoisomerasas, sobre todo la doxorubicina topoisomerasa 2, y por tanto, y también aparte alteran la membrana celular. ¿Ya? Estos son específicos de fase. ¿Ya? Los antibióticos, son específicos de ciclo. Que actúan en cualquier parte del ciclo celular. Entonces, los antibióticos como la doxirubicina actúan formando puentes en las cadenas de DNA de las células tumorales. Al igual que los otros, también tiene efectos adversos, porque no solo provoca o altera las células tumorales, sino también las células
no tumorales. ¿Ya? ¿Y cuáles son las lesiones o efectos adversos más reconocidos de la doxorubicina? Son las lesiones cardíacas. Puede causar insuficiencia cardíaca y arritmia. Y esto, por ejemplo, puede ser por un efecto acumulativo de las dosis. ¿Ya? Entonces, por eso les estaba diciendo que los fármacos citotóxicos tienen algún efecto adverso relacionado a la alteración de algún órgano específico. ¿Ya? Y acá, ¿cuál de los siguientes antibióticos tiene actividad citotóxica? Que es la doxorubicina, ¿no es cierto? Que es uno de los antibióticos que se utiliza para la terapia contra el cáncer. Los alcaloides de la vinca, como la blastina, vincristina, etcétera, también estos alcaloides de la vinca ya son cicloespecíficos, pero claro, específicos de fase porque actúan en la fase de mitosis, ¿ya? En la fase de mitosis. El conocido de estos, que es la neuropatía periférica, por eso es que pueden, estos pacientes que reciben alcaloides de la vinca, como vincristina, por ejemplo, pueden tener desde parestesias, hilio paralítico por neuropatía periférica, hasta debilidad muscular, ¿ya? Entonces, es específico de fase, porque actúa en la fase de la mitosis, en la fase M. Entonces, este cuadrito es un cuadrito resumen de todos los efectos adversos de los fármacos más clásicos, ¿eh? Hemos visto de quién, de la ciclofosfamida. La ciclofosfamida, uno de los efectos adversos más reconocidos es la cistitis hemorrágica. Para evitarla, se hidrata al paciente y se puede aplicar el Mesta. El metrotexate. El metrotexate puede causar supresión de médula ósea. Los últimos que hemos hablado, la doxorubicina, cardiotoxicidad. La pleomicina, fibrosis pulmonar. El ciplastino, ototoxicidad, nefrotoxicidad. ¿Ya? Los alcaloides de la vinca, neuropatía periférica. ¿Ya? Entonces, son, digamos, los más clásicos quimioterápicos que actúan en el ciclo celular. Algunos son más específicos, como los alcaloides de la vinca, tienen efectos adversos, digamos, más representativos de cada grupo. Y, digamos, eso es lo más resumido de todos estos fármacos contra el cáncer. Entonces, acá, ¿cuál es la importancia de conocer el perfil de toxicidad? ¿Cuál es la importancia de conocer todo esto? Para antes de iniciar el tratamiento a un paciente con cáncer, se debe hacer un monitoreo previo y durante el tratamiento. Si ustedes saben, por ejemplo, la ciclofosfamida causa cistitis hemorrágica, se le hace una monitorización y se le está tratando de evaluar y estar al tanto de que del mínimo o la mínima sintomatología que te dé indicios de que se esté produciendo este efecto adverso. Obviamente se tiene que evaluar y acondicionar al paciente para evitar que se produzcan estos efectos adversos. Otra cosa es que se debe evaluar previamente la existencia de factores de riesgo. Por ejemplo, si es un paciente yo no voy a usar, por ejemplo, doxorubicina, tendré que tener cuidado, porque sabe que este fármaco es cardiotóxico o un fármaco nefrotóxico, etc. Evaluar qué problemas trae al paciente antes de iniciar fármacos quimioterápicos. Medidas de sostén para prevenir y tratar algunas complicaciones, como antieméticos, factores estimulantes de colonias granulocíticas, transfusiones, fármacos de rescate. O adoptar conducta frente a complicaciones que impliquen un riesgo vital. Si un paciente empieza a tener neutropenia y empieza a tener fiebre, tendré que parar el tratamiento y hasta que el paciente recupere sus niveles de neutrófilos y controlar la infección, porque de lo contrario, esto puede condicionar a que el paciente pueda fallecer por el tratamiento. Muy bien, y aquí les pongo, y aquí está todos los otros fármacos también que se usan contra el cáncer,
con diferentes mecanismos de acción, eh, diferentes a los clásicos, a los fármacos citotóxicos clásicos, que también se usa en combinación con estos para el tratamiento de diferentes cánceres. ¿Sí? Y hemos visto, por ejemplo, estos de acá, ya hemos tocado en la parte de, cuando se habla de estrógenos y antiestrógenos, progestágenos, que también se puede usar en pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, cáncer endometrial, mamario, etc. Otros fármacos que ya han salido como los inmunomoduladores o los anticuerpos monoclonales también, o como los inhibidores de la proteína sinasa que hemos visto al inicio, ¿eh? Que son, digamos, ya fármacos mucho más modernos que se utilizan en el tratamiento contra el cáncer. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, este era el último tema de lo que es toda la parte de teoría. El día lunes con Rodrigo hemos quedado que vamos a hacer un repaso con preguntas, porque el lunes han programado su examen. Entonces, se va a tratar de hacer enfocado, digamos, a las cosas más, o a los conceptos, digamos, más importantes de lo que hemos avanzado en el tercer aporte, todo lo que es el tercer aporte. Y espero la participación ese día de todos, para que también puedan dar su examen y queden, o se aclaren algunas dudas que tengan, ¿eh? En estos temas que hemos hecho durante este tercer aporte. No sé si tuvieran alguna pregunta. Esta parte de quimioterapia contra el cáncer es, digamos, no lo he sacado casi todos los fármacos, porque si hubiera sido así, hubiera sido un tema muy tedioso y eso no es el objetivo. De este tema, el objetivo, lo que quiero es que se aprendan los principios y algunos efectos adversos, digamos, de esos fármacos mucho más clásicos, ¿eh? Nada más. Los principios, sobre todo, de tratamiento contra la quimioterapia. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Están ahí? O como dice su compañera, ya se le ha filtrado un audio, ya he escuchado. Ya sé que están en examen, están aturdidos. Sí, estamos presentes. Sí, doctora. El lunes necesito que estén ahí toditos atentitos, porque es su examen, y si ya tienen, porque el examen va a ser fácil. Ya, entonces les voy a dejar. El lunes nos vemos en punto, hacemos un repaso de 1 hora, creo que y en la noche su examen. Y con eso más, y ya, tranquilos. Y ya su nota lo tendré en el transcurso de martes o jueves de todos. Está bien, doctora. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Ya están un poco cansados. Ya falta poco, ya falta poco.